ya tenemos el contacto con el doctor Raúl González. O sea, vamos a hablar con el superintendente de bancos después de hablar de esto, es impresionante. Es que así es Outsider. Está bien. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar en la señal de los Outsiders. Les saludo a Omar Jaén, estoy con Johan Mejía. Al superintendente designado, ¿le guste o no a muchas personas? Es el superintendente designado. Doctor, la pregunta es, más allá de su designación, ¿qué pasó con su cargo? Usted inclusive estuvo en la Asamblea Nacional, doctor. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué tal? Buen día. Lo que hay que aclarar es que soy el superintendente de bancos designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, posesionado por la Asamblea Nacional y con una acción de personal por parte de la Superintendencia de Bancos. Yo tuve 3 documentos que me habilitaban y ejercí el cargo, si mal no recuerdo, 3 días. 3 días ejercí el cargo, pero obviamente como ya es de dominio público, acordonaron a la Superintendencia de Bancos con la fuerza del orden, obstaculizaron el servicio de carácter público y el 16 de agosto, si mal no recuerdo, me interpuso la Presidencia de la República, en ese tiempo el secretario de la Presidencia, el señor Fabián Pozo, 3 denuncias por usurpación de funciones, por incumplimiento a la autoridad competente legítima y por peculado. ¿Cuál fue el peculado? Sentarme en el sillón de la Superintendencia de Bancos y utilizar las instalaciones de la Superintendencia de Bancos. Obviamente, cuando yo tenía los 3 documentos que me habilitaban a ejercer el cargo. En estos momentos, más allá de lo que pasé, ya hablaremos un poco porque, y me corrige, si mal no estoy equivocado, y tú que revisaste los chats de Metástasis, se habló de esta supuesta designación en los chats de Metástasis. Le voy a preguntar eso después, pero doctor, en estos momentos, siendo lunes 19, ¿verdad? Lunes 19 de febrero del 2024. ¿Cuál es la situación, su situación legal como superintendente? ¿En qué instancia se encuentra y qué novedades puede haber en los próximos días? Sí, a ver, en la actualidad se encuentra o reposa este embrollo jurídico que se generó por parte de la jueza Larissa Ibarra, una jueza de primera instancia del Cantón San Borondón, que dentro de su sentencia dictaminó la nulidad radical. En tema de derecho, la nulidad radical no existe. ¿Sí? En derecho ecuatoriano, solo existe la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Básicamente, para ser bien breve, la nulidad absoluta no permite subsanar algún tipo de procedimiento y la nulidad relativa entre las partes sí permite subsanar. ¿Ok? Pero la jueza Larissa Ibarra dictaminó la nulidad radical como primer punto. Luego pasó el tiempo, la Corte Provincial, por diciembre del 2022, raudos, dictan la sentencia con un voto salvado, obviamente, donde el voto salvado me da la razón a mí, que hubo una vulneración de derechos al ciudadano Raúl Agustín González Carrión. Pero rectifican porque en primera instancia a mí me califican como amicus curiae, que es el amigo del juez, no como legitimado pasivo o como la parte demandada, y mucho menos como tercero coadyuvante. Hacen esa rectificación los jueces de la Corte Provincial y dicen, es verdad, a Raúl González no se le debió haber categorizado como amicus curiae, calificado, sino vamos a remendar ese error y le vamos a calificar como tercero coadyuvante. Se interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional por enero del 2023, finales de enero del 2023, y en mayo del 2023, la Sala de Admisibilidad de la Corte Constitucional, por voto unánime, deciden calificar esta acción extraordinaria de protección. A partir de mayo de 2023 hasta la fecha, solo está a trámite ya para la audiencia y tomar algún tipo de resolución. Pero dentro de las peticiones que se solicitó en su debido momento, básicamente fue que la Corte Constitucional dicte algún tipo de jurisprudencia para que no exista esta desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. ¿Por qué? Como también es de dominio público, luego del caso de la Superintendencia de Bancos, hubo el caso de la Procuraduría General del Estado, donde se quisieron bajar al Procurador General del Estado por la interposición de estas garantías jurisdiccionales. Mejor dicho, mal uso de las garantías jurisdiccionales.
Luego conocemos de los 4 destituidos, ¿sí se recuerdan? Los 4 destituidos, censurados por el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, recurrieron a un juez que está en el caso de Metástasis y volvieron a su cargo e iniciaron de forma rauda, rápida, el segundo concurso de la Superintendencia de Bancos. Pero el segundo concurso tienen a un designado, no está posesionado por la Asamblea Nacional, ya pasó un tiempo, porque incluso la Ley Orgánica de Servicio Público, si mal no recuerdo, el artículo 16 establece que tienen 15 días, ¿sí? Una vez designado por la autoridad nominadora para la respectiva posesión. ¿Cuántos días ya han pasado? Pues meses, ¿no? Meses, ya incluso, sí, meses, ya va para más del año sobre la última designación. En cambio, mi designación sí estaba contemplado en todos los apartados legales, legítimos y por donde lo miren, designado por el Consejo de Participación Ciudadana, posesionado por la Asamblea Nacional, otro poder del Estado, y con una acción de personal por parte de la Superintendencia de Bancos. Entonces, aquí básicamente está en un tema de la Corte Constitucional que resuelva esta situación, que dicte jurisprudencia. Esa es la petición, que se haga justicia y que no exista alguno de estos casos a futuro. Pero, Raúl, aquí viene una pregunta que más tiene que ver con mi forma de no tener muy clara la cuestión jurídica. Es decir, en este momento, la Superintendencia de Bancos tiene un superintendente que no fue el designado ni por el Consejo de Participación Ciudadana, ni ratificado por la Asamblea, ni con todo lo que dicta la ley como tal. Eso quiere decir que el superintendente que estaría ahorita a cargo no es legítimo. Excelente pregunta, pero no se ha amplificado el efecto que pueda generar. ¿En qué sentido? El 11 de agosto emito un comunicado, un oficio, solicitando las funciones de cada uno de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos. Y se acepta el cargo, la renuncia del actual superintendente de bancos, Guadalupe Cabezas. ¿Sí? El 11 de agosto. Pasa 12, pasa 13, pasa 14 de agosto. El 14 de agosto, con 2 oficios simples, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Hernán Ulloa, ¿sí? Emite 2 oficios simples a título personal, sin conocer el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Un oficio está por encima de una resolución. Eso atenta al artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece la supremacía de la norma. Oficio está por encima de la resolución del Pleno. Y en este oficio, ¿qué dice básicamente? El primer oficio lo remite a todas las autoridades de control. El señor Raúl González no fue designado por parte de este Pleno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como superintendente de bancos. ¿Sí? El 14 de agosto del 2022. Y otro oficio le indica a la señora actual superintendente de bancos subrogante, ¿sí? Que ya fue separada de la institución el 11 de agosto. Con ese oficio dice: señora, usted es la superintendenta de bancos subrogante. Y recién, para obviamente estas artimañas triquiñuelas que se generaron desde el punto de vista jurídico, extendieron la norma y le hicieron mal porque no respetó el debido proceso. Recién el 15 de agosto a las 8 de la noche con 30 minutos me notifican un memorando indicando: señor Raúl González, su acción de personal queda insubsistente. ¿Por qué? Por el oficio de Hernán Ulloa y por un criterio de un abogado, si mal no recuerdo, fue el señor Jorge Andrade, intendente nacional jurídico de ese entonces. También dio un criterio jurídico donde indicó: todo lo que hemos hecho está correcto. Okay. Básicamente es una muestra más de que con argucias jurídicas pueden no seguir la norma y hacer básicamente lo que les da la gana, ¿no? Es una muestra más. Le comento que aquí en Ecuador todo puede pasar. Es una conclusión a la que llegamos en cada programa. Acá. Pero en todo caso, ¿hay alguna, digamos, me imagino que usted está siguiendo un proceso, Raúl,
y en algún momento va o espera poder tomar las riendas de la superintendencia, yo imagino. Si se hace justicia y estamos en un estado de derecho apegado a la normativa, es lo lógico. Si se respeta la seguridad jurídica, si se respeta la garantía del derecho a la defensa, si se respeta el debido proceso, si se verifica todo el proceso que fue legal y legítimo, yo estuviera ya ejerciendo las funciones como superintendente de banco. Y ahora, ¿a qué responde este impedimento? Porque me imagino que usted tiene que sentir por dónde vienen las cosas. ¿Qué es lo que iba a hacer usted que dijo al status quo, mejor a este Raúl González no lo dejemos? Porque eso siempre es así, ¿no? Siempre estos impedimentos vienen porque sabían que usted iba a hacer algo que capaz no respondía a los intereses de la otra parte. A ver, el día de hoy, ya viendo con toda la información que se ha generado, que se ha divulgado y es de dominio público, en su debido momento dentro de la supervisión basada en riesgo y auditoría, el segundo pilar estratégico que propuse, porque yo pasé por un proceso de exposición de un plan de trabajo técnico, se hacía mención de reforzar los mecanismos en temas de prevención de lavado de activos. Fue un punto importante. El segundo punto fue aproximarnos a los principios de Basilea III. El otro punto fue darle apertura a las instituciones financieras que la tienen, pero reforzar el tema de una cultura financiera y orientarnos a la inclusión financiera que tanto el día de hoy se está hablando, pero solo se está hablando en los dos primeros apartados, el acceso y el uso de servicios financieros. Lo que es una verdadera inclusión financiera, aparte del acceso y uso de los productos, de los servicios financieros, es el tema de la educación financiera, protección de los derechos de los usuarios financieros y sobre todo que mejore la calidad de vida al momento de utilizar esos productos. Sí, pero ya eso es un tema ya de mayor profundidad. Doctor, pero eso... también había la versión que en caso de que usted asumiera la superintendencia le iba a dar al lazo por el lado de los Pandora Papers. No, para nada. Sí, no, incluso el tema, la superintendencia de bancos no tiene algún tipo de facultad o potestad para poder supervisar un tema en específico, que es el caso de Pandora Papers. Eso, en su debido momento, debió haber recaído en la Asamblea Nacional y que se siga el proceso correspondiente. Y hablando de eso, otra de las cosas que surgieron durante ese tiempo fue esta famosa llamada de Aparicio Caicedo, ¿no? Alrededor de en los chats del Metástasis. Que también es mencionada en los chats del Metástasis. Sí quisiera consultarle cuál fue la evolución y si esa llamada tuvo todo que ver con lo que sucedió después. A ver, el caso de Metástasis, desde mi punto de vista, y he hablado con muchas personas, no es el audio de que lamentablemente se filtró por los medios de comunicación. Porque si recordamos, ese audio se filtró por un canal de señal abierta. ¿Sí? Bueno, usted ya lo dijo, Teleamazonas. Teleamazonas filtró el audio. Ahí habría que preguntarse si Teleamazonas recibió los $50,000 que dicen en este caso de los chats de Metástasis. Sí, supuestamente que dice que está pagando para la filtración de ese audio. Sí, pero no tiene lógica. Por eso yo llego a una conclusión de que existen otros audios y en esos otros audios los que intervienen es, al parecer o presuntamente puede ser que intervenga el señor Aparicio Caicedo y algún miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibiendo presiones para que me quiten del cargo. ¿Cuándo pudo haber sido eso? Entre el 25 de julio del 2022 hasta el 11 de agosto del 2022. El audio como tal, sí, que no lo niego, eso fue el 16, el 14, sería 14, 15, 16 de julio del 2022. Entonces no tiene nada que ver ese audio. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en la terna, ya estaba en un proceso
de exponer mi plan de trabajo. Entonces, lo que tratan de ahí es tratar de difuminar, de desviar la atención a lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que pasó? Un presunto delito de tráfico de influencias. Un poder del Estado se intromete en otro poder del Estado. Existió una intromisión no solo de un poder del Estado, sino de dos poderes del Estado, porque utilizaron a la justicia para que sentencie en un mamotreto de sentencia de la nulidad radical. Y ojo, también hay que aclarar esto. Desde el punto de vista constitucional, ¿sí? La competencia del juez en estas acciones de las garantías jurisdiccionales se las interpone donde existe la vulneración de derechos o donde se puede ejercer o el efecto de esa vulneración de derechos. En este caso, y ahí les hago una pregunta, yo soy el entrevistado, pero quiero ser el tema de entrevistador. Les hago la pregunta, ¿dónde presuntamente se pudo haber generado esta vulneración de derechos? ¿En Guayaquil, en San Borondón o donde sucedió la audiencia? En Quito. En Quito. Sin embargo, la conoció una jueza a 400 kilómetros de distancia del cantón San Borondón. Y eso ya se está, bueno, ya se está viendo la norma, eso, ¿no? Se convirtió en una práctica común, pues, ¿no? Pasaba algo en Guayaquil y lo veías en Paquilla, pues, ¿no? Manglar Alto. En Manglar Alto, ¿no? O sea, son cuestiones que supuestamente las había regulado la Corte Constitucional, pero hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Ahora, ingeniero, para ir cerrando nuestro diálogo, ¿en cuánto tiempo ustedes estiman con su defensa legal que la Corte Constitucional, bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido unos meses bastante ajetreados, entre muerte cruzada, análisis de los decretos de emergencia que sacó Lazo, consulta popular, estados de emergencia, nuevamente consulta popular? La Corte Constitucional ha tenido una agenda bastante apretada, ¿no es verdad? ¿Cuándo cree su equipo legal que podría tener ya una resolución la Corte Constitucional? Ya depende todo en manos de la Corte. Voy a ser consciente, puede demorarse 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, incluso hasta 3 años. Ya depende de la Corte Constitucional, por lo tanto, si hago un llamado a la Corte Constitucional con el mayor de los respetos, es que si resuelven este caso, pueden dictar jurisprudencia y pueden resolver los posteriores concursos que se vienen. Entre esos, Fiscal General del Estado, entre esos los vocales del Tribunal Contencioso Electoral y otros concursos. Pueden tranquilamente con esta jurisprudencia. Final, dos interrogantes. Ajá, dígame. Y ojo, no se está pidiendo nada ilegal, solo que verifiquen los documentos, que se den cuenta cómo fue esta designación y pueden determinar que está dentro de los parámetros de legalidad y de legitimidad. Perfecto. Ahora, las dos últimas, ingeniero. Uno, corríjame o sáqueme la duda. ¿La superintendencia tendría que ver algo en el caso que un gobierno quiera vender Banco del Pacífico? Punto 1. Y punto 2. Lo acaba de mencionar y quizás por su posición de superintendente designado no quisiera pronunciarse, pero yo creo que es algo que toda la sociedad ecuatoriana lo está hablando, aunque sea en voz baja. El tema del lavado de activos en nuestro sistema financiero. Lamentablemente es un mal que tenemos enquistado. Porque así como, sí, como usted decía, ¿no? O como otros especialistas han dicho, ahí están deteniendo a los vendedores de la calle. En algunos casos los maquillan, los golpean. Pero hay un capo que está lavando dinero en nuestro sistema financiero legal. En nuestros bancos, en nuestro sistema financiero. ¿Cómo poder controlar eso? Ya, excelente pregunta. La primera es, la superintendencia de bancos no tiene la facultad o la competencia directamente del Ejecutivo. Puede verificar los requisitos, ¿sí? Pero no tiene influencia, no es vinculante. Depende del Ejecutivo, según los términos de referencia que se desarrollen para la respectiva venta. ¿Ok? Punto. Como segundo punto, a ver, sí quiero aclarar que Ecuador tiene una de las mejores normativas, leyes a nivel de la región en temas de prevención de lavado de activos.
El problema aquí radica es que solo es ley. No existe un tipo de supervisión adecuada. Y aquí voy a ser bien enfático. A ver, dentro de los procedimientos de auditoría existe el enfoque de auditoría. El enfoque de auditoría puede ser de tres. Un enfoque sustantivo, un enfoque de control o procedimental y el enfoque de doble propósito. ¿Cuál es la diferencia? Para hacerlo bien simple. El enfoque sustantivo es una verificación, examinan, hacen un parangón, hacen conciliaciones, ¿sí? El enfoque de control solo son verificaciones documentales. Ok, me voy a un checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Ah, ¿tienen un oficial de cumplimiento? Ok, sí cumple. ¿Tienen el comité de cumplimiento? Ah, sí cumplen. ¿Tienen la herramienta tecnológica? Cumple. Ok, pero el enfoque sustantivo, ¿tienen el oficial de cumplimiento? Déjenme ver los requisitos por el cual fue designado el oficial de cumplimiento. ¿Cuáles las actividades que ha ejercido el oficial de cumplimiento? ¿Tienen un sistema? Déjenme ver qué transacciones se han desconfigurado dentro de la transaccionalidad normal. ¿Cómo es el riesgo de este tipo de cliente? Entre otros factores para determinar la señal de alerta. ¿Ok? Entonces se va más allá de una verificación netamente que todo está cumpliendo y todos estamos felices y contentos. Y el enfoque de doble propósito es un mix entre el enfoque sustantivo y el enfoque de control. ¿Sí? ¿Qué rol tiene la dolarización en todo este esquema? Porque sí, podemos tener la mejor ley, como usted dice, pero tenemos, digamos, es un país atractivo para el lavado de activos, un país dolarizado, ¿no? No por nada tenemos tantas sospechas, no por nada vemos una... Siempre me va a hacer ruido esta noticia del porcentaje de viviendas que se compran con efectivo en la costa ecuatoriana. Es decir, hay una economía paralela y uno no puede dejar de pensar en la dolarización. ¿Tiene algo que ver con esto o no? Antes que el tema de la dolarización, yo le veo más el punto de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque usted puede realizar actividades de origen ilícito, orientadas al tema criminal. Y la única forma de generar esa impunidad es irse a los jueces de bolsillo y tener estas sentencias que muchas veces son risibles, que causan risa. Entonces, si queremos como Estado focalizar, formar y ser referentes a nivel de Latinoamérica, debemos de comenzar con el tema de la seguridad jurídica. Que ojo, el artículo 82 de la Constitución es claro, pero vuelvo y repito, una cosa es tener la Constitución y otra cosa es papel y otra cosa es lo que ejecutes, ¿no? Ejercerla, ejecutarla. Ese es el inconveniente. Creo que es el problema transversal en todo. Tenemos las leyes, pero los operadores de justicia nos han fallado en eso, ¿no? Incluso, aquí comento, he visto en redes sociales que muchos de los usuarios financieros reclaman ciertas malas prácticas que utiliza el sistema financiero. Y obviamente se lo debe de tramitar a través del defensor al cliente. Existe una norma, es completa. Pero ahí la pregunta es, ¿qué está haciendo en la actualidad el defensor al cliente? Es que nada, los bancos abusan una barbaridad. Pero bueno. Entonces, ahí es solo exigir una adecuada supervisión, adecuado control al sistema financiero y que cumpla o se enmarque dentro de los estándares, dentro de los requerimientos que la norma establece. Eso es, por ejemplo, uno de tantos que hemos visto. Por eso lo que pasa aquí en el Ecuador en estos temas es que no se respeta la seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 de la Constitución. Perfecto, hemos tenido al ingeniero Raúl González, superintendente de bancos designado. Estaremos a la espera, doctor, al igual que usted, de la decisión de la Corte Constitucional sobre su caso. Un abrazo, doctor, muchas gracias por su tiempo. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y un fraterno saludo. Se cuidan. Bueno, un dilema más, ¿no?